¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas y estos son los titulares de la emisión de este día. En nuestro mundo, hoy la tasa de ocupación laboral en Nicaragua se ubica en 97,3% en mayo. En nuestro expediente económico, el alarmante fallo en Estados Unidos que ordena a Argentina entregar el 51% de las acciones del estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Y en nuestro recorrido digital, México y Estados Unidos acuerdan la reapertura gradual de la frontera para el ganado a pie mexicano. De esto y más hablamos en esta emisión. Momento de iniciar con la información. Mire, la tasa de ocupación laboral en Nicaragua se ubicó en 97,3% en mayo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Información y Desarrollo. Dice un informe de este ente estatal que la ocupación nacional aumentó 0,3 puntos porcentuales en términos interanuales y en 0,1 respecto a mayo. Por su parte, la tasa de desempleo abierto se ubicó en 2,7% con una disminución de 0,3 respecto al mismo periodo de 2024 y 0,1 en comparación con mayo. Asimismo, la tasa de presión general, que mide la proporción de población económicamente activa que busca trabajo, fue de 6,6% y mostró una disminución de 1,2 en términos interanuales y un aumento de 1%. Por su parte, la tasa de subempleo a nivel nacional se ubicó en 37,4% con una disminución de 1 con respecto a mayo del año pasado. Le cuento ahora que Misión Robinson, el programa social venezolano creado para erradicar el analfabetismo, cumple 22 años sumando logros no solo para leer y escribir, sino para el impulso de la economía. Lo que comenzó como una misión del Estado el 1 de julio de 2023 para alfabetizar y completar estudios básicos se transformó también en una escuela para emprender y generar ingresos. La fase 4 de este programa social nombrado como Misión Robinson Productiva consiste en la inclusión de componente socioproductivo a la formación académica impartida en los ambientes de aprendizaje como mecanismo que contribuye al mejoramiento y bienestar socioeconómico del colectivo, donde se fortalece la economía local en pro del desarrollo del nuevo modelo económico socialista que se promueve en Venezuela. Le platico ahora que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, arriba a su primer año de gobierno con indicadores económicos estables, pero con contratos laborales a la baja, caída de producción y exportación de banano y recorte presupuestario, entre otros factores que no llegan a cumplir su promesa de campaña de más dinero para el país. El país centroamericano desde marzo vive protestas a nivel nacional en contra de una nueva ley de pensiones que alteró el ritmo de crecimiento económico, afectando a sectores clave como la construcción, la producción y exportación de banano. El comercio mayorista enfrentó tropiezos con una caída de 2,5% en las reexportaciones de la zona libre de Colón. Asimismo, la actividad portuaria creció la actividad portuaria 2,5% hasta abril, muy por debajo del 16,8% registrado en el mismo periodo del año anterior. En los primeros 4 meses del año, los contratos laborales registrados en el Ministerio de Trabajo disminuyeron 0,3%. Otro factor de peso en el desempeño económico de 2025 es la reducción del presupuesto nacional que alcanza hasta los 1.900 millones de dólares. Lo que alguna vez estaba repleto de cientos de barcos pesqueros que regresaban a sus salidas nocturnas al mar, ahora solo quedan cascos hundidos y muelles destrozados en el puerto de Gaza. Entre los escombros, filas de tiendas de campaña albergan a familias desplazadas, expulsadas de sus hogares por la guerra que ha afectado al enclave durante más de 20 meses. Un informe conjunto de la Asociación Al-Daamer por los Derechos Humanos y la Red de ONG Palestinas afirma que al menos 202 personas que trabajaban en la industria pesquera de Gaza han muerto desde el principio de la guerra, incluidas 50 que fallecieron en el mar. Más de 300 personas más han resultado heridas, 20 de ellas durante misiones de pesca en alta mar.
Instamos a las autoridades competentes, a los países donantes y a todas las organizaciones benéficas a que intervengan y suministren equipo de pesca esencial como fibra de vidrio, madera, redes, plomo y cuerdas, para que podamos ayudar a 6.200 pescadores palestinos a reanudar su trabajo en Gaza. El suministro actual de pescado es extremadamente bajo, lo que aumenta los precios. Solo operan unas 47 pequeñas embarcaciones, que producen entre 200 y 500 kilogramos de pescados al día, muy por debajo de la demanda. Antes, un kilo de pescado costaba entre 20 y 25 shekels. Hoy en día, ha subido a 300 o 400 shekels, un precio que la mayoría de la gente no puede permitirse en las condiciones actuales. Al mismo tiempo, el informe indica que más del 90% de los barcos pesqueros de Gaza, así como las salas de almacenamiento y equipos de los pescadores, han sido completamente destruidos, dejando al menos 4.500 pescadores y 1.500 trabajadores de oficio relacionados sin su única fuente de ingresos. Mi hermano murió hace un mes por disparo de cañones israelíes. Hace apenas una semana, 2 pescadores más murieron y otros 4 resultaron heridos. Cada día que vamos al mar, nos enfrentamos a la muerte. Traemos peces con sangres y pérdidas, pero tenemos que alimentar a nuestros hijos, sin importar los riesgos. No renunciaremos al mar. Esta es nuestra profesión y nunca la abandonaremos. Desde los primeros días de la guerra, las fuerzas navales y aéreas israelíes atacaron sistemáticamente muelles y barcos pesqueros, destruyendo el 95% de los bienes de los pescadores palestinos, embarcaciones grandes y pequeñas, almacenes, fábricas de hielo, lonjas de pescado y el principal centro mayorista. El sector pesquero ha sido aniquilado, privando a más de 6.000 personas de sus medios de vida y afectando la seguridad alimentaria de más de 2 millones de residentes de Gaza. Por su parte, un informe previo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, señaló que la industria pesquera constituía una fuente principal de ingresos para unas 6.000 personas antes de la guerra, incluidos 4.200 pesqueros registrados. El sector sustentaba a casi 110.000 personas en total. Incluso antes de la reciente escalada, los pescadores de Gaza tenían un límite de 6 millas náuticas en el norte y 15 millas en el sur. Ahora pescan a pocos metros de la orilla, constantemente expuestos al peligro. Asimismo, la FAO informó que el puerto de Gaza, al norte de Wadi Gaza, ha sufrido graves daños y que la mayoría de los barcos pesqueros fueron destruidos, lo que agravó una crisis de seguridad alimentaria ya grave. Y por otro lado, crece la demanda de comida gratis en el comedor de la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos, demostrando que cada vez más aumentan las personas con necesidades de alimentación. Cada mañana decenas de personas hacen fila desde las 8 de la mañana para recibir una comida caliente gratis en Bread and Roses, un comedor social gestionado por el Centro San Joseph de Los Ángeles. La mayoría de los clientes son desempleados y personas sin hogar y su número ha aumentado en los últimos años. Según un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se muestra un aumento constante en el número de familias estadounidenses que luchan por obtener suficientes alimentos debido a la inflación y la reducción de las medidas de ayuda para la pandemia de COVID-19. En 2023, alrededor de 13,5% de los hogares estaban en inseguridad alimentaria, según el informe de lo que representaba unas 18 millones de familias. Además, la administración Trump ha recortado cerca de $1.000 millones en fondos federales para programas de lucha contra el hambre y $500 millones en entregas de alimentos previstas. Esto ha dejado a los bancos de alimentos con dificultades para poder obtener recursos. Honestamente, el costo de vida está aplastando a la gente en este momento. Incluso las personas con trabajo no pueden pagar el alquiler y la comida al mismo tiempo. Y con muchos de los programas de apoyo recortados, más personas se están escapando. Bread and Rose es uno de los pocos lugares que quedan donde puedes entrar, sentarte, comer una comida de verdad, no ser juzgado, y eso es lo que marca la diferencia. Momento de hacer una primera pausa, pero al regreso en nuestro expediente económico estaremos hablando del alarmante fallo en Estados Unidos que ordena a Argentina entregar el 51% de las acciones del estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Ya volvemos.
Estamos de vuelta en Impacto Económico y hoy abordaremos en este espacio de análisis un tema que está sacudiendo los cimientos de la economía argentina. Yacimientos Petrolíferos Fiscales es mucho más que una empresa para Argentina. Es un símbolo de soberanía energética y un motor clave de su economía. Nació en 1922, siendo una de las primeras petroleras estatales del mundo, y ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del país. Su nacionalización o desnacionalización ha sido siempre un tema álgido y de profundas implicaciones políticas y sociales. En este escenario, la injerencia de Estados Unidos en la propiedad de yacimientos petrolíferos fiscales, sumada a la presión financiera de un actor como JP Morgan, podría interpretarse como un acto de coerción económica con graves consecuencias. La resolución judicial establece que Argentina debe transferir sus acciones clase D de yacimientos petrolíferos fiscales a una cuenta de custodia global en The Bank of New York Mellon Corporation, dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden. Argentina tiene vías legales para acatar la sentencia, como la aprobación del Congreso, cambios en la ley o negociar un acuerdo. A pesar de un posible conflicto, la comunidad internacional y Estados Unidos apoyan a que se cumpla la sentencia. La jueza rechazó la solicitud del gobierno estadounidense de frenar la entrega de acciones de yacimientos petrolíferos fiscales a los demandantes. Finalmente, el gobierno nacional apelará por el fallo y afirma que defenderá los intereses nacionales. Analicemos ahora el impacto económico que eso tendría en la población en Argentina. En primer lugar, ceder el 51% de yacimientos petrolíferos significa una pérdida directa de la mayoría de las utilidades que genera la empresa. En los últimos años, la estatal ha contribuido significativamente a las arcas del Estado. Hablamos de miles de millones de dólares anuales que dejarían de ingresar o se reducirían drásticamente. Solo por dar una idea, en 2023 las ventas netas de yacimientos fueron de aproximadamente 17.000 millones de dólares. El 51% de esas ganancias brutas o netas, dependiendo del acuerdo, representaría una sangría enorme. Argentina perdería la capacidad de decidir de forma autónoma sobre las inversiones de esta empresa, especialmente en proyectos estratégicos como Vaca Muerta, una de las reservas de shale gas y petróleo no convencional más grandes del mundo. Esto podría frenar el desarrollo de infraestructura en la creación de empleo local y la transferencia tecnológica, ya que las decisiones estarían subordinadas a intereses externos. La soberanía sobre los recursos naturales se vería comprometida. El sector energético es fundamental para la seguridad nacional y la política exterior. Ceder el control de yacimientos petrolíferos implicaría que un actor externo tendría voz y voto mayoritario en las decisiones que afectarían el suministro energético del país, de los precios, la diversificación de la matriz energética y hasta las relaciones internacionales con otros proveedores o compradores de energía. Y mientras todo esto convulsiona a Argentina, el principal banco de inversión del mundo advirtió sobre los riesgos cambiarios incubados en la política económica de Javier Milei. El informe titulado Argentina, tomando un respiro, advierte sobre la disipación de ciertos factores que sostenían la estabilidad financiera y cambiaría. La principal alerta se centra en la combinación de una menor liquidación del agro, la salida de divisas por turismo y la incertidumbre electoral que podría intensificarse en los próximos meses. El giro de postura del Banco de Inversión estadounidense encendió alarmas tanto en Buenos Aires como en Wall Street. El peso argentino fue una de las monedas con peor rendimiento en los mercados emergentes durante los últimos 2 meses, remarcó el informe. La apreciación estacional del tipo de cambio, que suele fortalecerse en el segundo trimestre por ingreso de divisas del agro, no logró consolidarse, y a estas preocupaciones se suman los ruidos electorales y el creciente déficit de cuenta corriente. Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó el desequilibrio del primer trimestre como razonable, el mercado reaccionó con cautela. En definitiva, ¿qué está en juego en el juicio de yacimientos petrolíferos? Bueno, pues este control quedó en jaque tras el fallo de este lunes de la jueza neoyorquina Loretta Preska. Produce el 36% de petróleo nacional y el 29% del gas, más allá de que pues con Milei se desprendió de sus áreas en Salina Cruz y Chubut.
para concentrarse en la roca neuquina. Además, controla la empresa el 56% del mercado local de combustibles. Todo esto podría quedar en manos de los fondos de inversión buitre Woodford Capital de Reino Unido y algunos otros de Estados Unidos. Y esto, bueno, pues evidentemente sería en perjuicio de pues esta empresa. Por lo pronto, desde este espacio estaremos dando seguimiento a tan importante tema. Momento de hacer una segunda pausa, pero al regreso tendremos nuestro recorrido digital. Hablaremos de México y Estados Unidos que acuerdan la reapertura gradual de la frontera para ganado a pie mexicano. Ya volvemos. Estamos de vuelta y es momento de iniciar nuestro recorrido digital. Hoy arrancamos con la agencia Xinhua en español que titula México y Estados Unidos acuerdan reapertura gradual de frontera para ganado a pie mexicano. De acuerdo con esta información, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que como resultado de un primer acuerdo con la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, a partir del próximo 7 de julio se reabrirá de manera gradual la frontera para la exportación de ganado a pie mexicano tras la suspensión impuesta por el brote del gusano barrenador. La mandataria explicó que el reinicio de las exportaciones se dará por etapas con el objetivo de monitorear el comportamiento de la plaga y garantizar la sanidad del hato ganadero. El acuerdo bilateral se alcanzó después de que la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos decidiera el pasado 12 de mayo suspender por 15 días la introducción de ganado a pie procedente de México debido a una alerta sanitaria por la presencia del gusano barrenador. Sin embargo, la restricción se extendió más allá de ese plazo inicial. Avanzamos con la agencia de noticias Prensa Latina que reseña aranceles y acuerdos comerciales, temas clave en Cumbre Mercosur. La cumbre del Mercosur comienza el día de hoy en Argentina con las reuniones de los ministros de Economía primero y después los encuentros de cancilleres que prepararán los posibles acuerdos para la aprobación de los presidentes el jueves. La cita del Mercosur y Estados asociados afronta una agenda enfocada en el fomento de alianzas con socios externos mientras sus miembros descuidan la salud en un bloque regional que afrontará grandes desafíos en el inminente y tan esperado acuerdo con la Unión Europea, dice esta nota, según dijeron expertos al diario Ámbito Financiero. Continuamos con el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba que declara: Cuba rechaza el memorando presidencial de Estados Unidos que endurece el bloqueo económico. Indica el comunicado oficial del gobierno de Cuba que como clara expresión de la conducta agresiva y los propósitos hegemónicos de ese país, el texto original y su reedición actual contemplan un cuerpo de medidas dirigidas a fortalecer aún más el cerco económico y provocar mayores carencias al pueblo cubano en el fallido intento de apoderarse del país y regir su destino en conformidad con lo dispuesto en la ley Helms-Burton de 1996. Igualmente señala el texto que el documento anticubano dado a conocer por el gobierno estadounidense el 30 de junio de 2025 consiste en una reedición y enmienda del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional número 5 que el propio gobierno de Estados Unidos había emitido el 16 de junio de 2017 al inicio del primer mandato de Donald Trump. Y para finalizar nuestro recorrido digital, compartimos información de TV BRICS. Exportaciones de oro de Zimbabue superan los $740 millones en 5 meses. Las exportaciones del oro del país sudafricano alcanzaron más de $740 millones en los primeros 5 meses de 2025, superando los 590 millones registrados en el mismo periodo de 2024, según datos de la Corporación de Radiodifusión de Zimbabue. El crecimiento ha sido impulsado por los favorables precios internacionales que ya superan los $3,000 por onza, por lo cual el oro se mantiene como el principal generador de divisas del país con una tendencia ascendente sostenida desde enero. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El intermedio de Texas marcó uno de $65.52 por barril y eso representa un incremento ligero de 7 centavos de dólar.
En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $67 con 22 centavos, una alza de $11. Y finalmente le comento que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $69 con 73 centavos sin cambios. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que en telesurtv.net, que es nuestro portal, está toda la información a su disposición y que también puede estar pendiente de nuestros diferentes perfiles en redes sociales. Nos encuentra en Facebook, TikTok, Instagram, en YouTube y por supuesto en X. Le invito a seguirnos. Nuestras cuentas son @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Me despido por ahora, pero nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.